Muy buenas tardes. En nombre del Laboratorio ITF La OMED, bueno, queremos darle las gracias y la bienvenida a este webinar, Estrógenos locales en el manejo de la atrofia vaginal. Nuestro conferencista el día de hoy será el doctor César de Cuvier. Él es obstetra ginecólogo, especialista en uroginecología y piso pélvico de la Clínica Alemana, y además es director postítulo cirugía pisopélvico de la Universidad del Desarrollo. Doctor de Cuvier, por favor, puede comenzar. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Patricio. Gracias también a los asistentes. Esta nueva modalidad de presentación es un desafío, así que espero que las expectativas se puedan cumplir para quienes están escuchándome. Efectivamente, este es un tema que trasciende a toda la especialidad de ginecología, también urología, o todo quienes traten, ¿no es cierto?, a las mujeres en sus distintas etapas, especialmente, ¿no es cierto?, en la posmenopausia. Y la importancia de esto está que es una condición que, si bien no es, tiene importancia vital, sí afecta tremendamente calidad de vida, la función sexual, y que si uno lo trata en forma oportuna y eficaz, tiene un tratamiento que es bastante satisfactorio para las pacientes. Intentaremos, ¿no es cierto?, en esta charla poder entregar algunos elementos generales para el conocimiento de esta condición, conocer también, ¿no es cierto?, fisiología, fisiopatología, conceptos generales del tratamiento y en específico hablar de los estrógenos locales que tenemos disponibles para el manejo. Lo primero que quiero decir que conceptos antiguos que, si bien todavía usamos, como atrofia vaginal, atrofia vulvovaginal o vaginitis atrófica, han quedado un poquito obsoletos y se han reemplazado por este término propuesto por la NAMS en el año 2014, que es el síndrome génito-urinario de la menopausia, y que, de acuerdo a su definición, es los síntomas y signos genitales y urinarios relacionados con la disminución de los estrógenos en la menopausia y que resultan sintomáticos y molestos para la paciente y no explicables por otras causas. Esta es una definición que encierra bien y mejora el concepto de lo que hoy día estamos conversando. A modo de introducción, esta es una condición que afecta entre un 20 a un 45% de las mujeres en la posmenopausia, a diferencia de los síntomas vasomotores típicos de este periodo. Esta condición es permanente, no mejora, y es progresiva. Si no hay intervención médica, la verdad que no existe una resolución espontánea. Y lo difícil es que menos de un cuarto de las pacientes solicita ayuda y más de la mitad sienten rechazo incluso al conversar del tema. Por lo que conversaremos en la charla, claramente esta es una condición que altera calidad de vida y la salud sexual. Aquí les traigo dos grandes estudios de prevalencia, entre muchos otros. El Women Voices in the Menopause, más de 4.000 pacientes, Europa y Norteamérica, y ustedes ven las cifras, casi el 40% presenta disconfort vaginal, la mitad o más de las pacientes, sus síntomas son moderados a severa y con afectación de la calidad de vida, pero el 60% no desea pedir ayuda y lo considera una situación normal. 25% síntomas más de un año, incluso un 40% ni siquiera sabe que existe tratamiento. Este otro estudio grande, Revive, de más de 3.000 pacientes
con el síndrome genitourinario, americanas, 55% sequedad vaginal, 44% dispareunia, 37% irritación, y como ustedes ven, el 80% no sabe cuál es la causa o lo consideran normal, y solo un 24% lo atribuye a la menopausia. Algunas cosas, digamos, simples respecto a anatomía. La cuarta parte más distal tiene origen endodérmico, lo que supone algunas diferencias al momento de presentar sintomatología y tratamiento. Por su parte, la vulva es completamente de origen ectodérmico. La vagina en edad reproductiva presenta una mucosa gruesa con rugosidades, bien vascularizada, y es una estructura húmeda y elástica. Y a pesar de que es un órgano que tiene receptores de múltiples hormonas, es el estrógeno por lejos el principal regulador de su fisiología. Respecto a histología, ustedes también deben recordar muy bien, la vagina tiene un epitelio escamoso no queratinizado, por debajo una dermis, ¿no es cierto?, bien vascularizada, una muscularis amplia que tiene mucha importancia en la función de la vagina, y una adventicia que forma parte integral de la fascia endopélvica. Al corte histológico en el epitelio se describen 4 capas: la capa basal, una capa parabasal mitótica, la capa intermedia, gruesa, fundamental en la producción de glicógeno, y la capa superficial no queratinizada. En la superficie, dado la ecología vaginal, se encuentran bacterias adheridas, y presenta una dermis, como ya les decía, vascularizada, con estructuras celulares, fundamentalmente linfocitos y macrófagos. El epitelio vaginal tiene 2 características que hay que recordar y que son muy importantes para entender la fisiología y fisiopatología del síndrome genitourinario, y es que presenta amplios espacios intercelulares en la capa intermedia, los cuales se estrechan en la capa superficial, y lo segundo es que es una estructura que no tiene glándulas. Por lo tanto, la humedad característica de la vagina corresponde a un trasudado que emerge de la red vascular subepitelial, que viaja a través de este epitelio con espacios intercelulares, y el cual se ve complementado con el flujo fundamentalmente del cérvix. Como ya les decía, el rol del estrógeno es principal, es el regulador dominante de esta fisiología, y lo hace a través de receptores. El receptor que predomina en la vagina es alfa, pero también hay receptores beta presentes. Tiene una alta densidad en la vagina y una baja densidad en la vulva, donde predominan fundamentalmente los receptores androgénicos. Estos receptores, es muy importante recalcarlos, están presentes tanto en el epitelio como en el estroma, y ya veremos que en la fisiopatología esto es muy importante para entender este síndrome. Y lo segundo es que no existe diferencia en la densidad una vez que ocurre la menopausia, lo que permite una gran ventana terapéutica para revertir la sintomatología de esta condición. En el periodo en que predomina el estrógeno, bueno, el epitelio es grueso, con alta actividad mitótica, con paraqueratosis,
como ya conversábamos, con amplios espacios intercelulares y una alta producción de glicógeno de las capas intermedias, lo que permite que en la ecología vaginal predomine el lactobacilo y se mantenga un pH en niveles ácidos. En el estroma, a su vez, el estrógeno actúa sobre el tejido conectivo, influyendo tanto en el tipo de colágeno como en la calidad de este. Respecto a la muscularis, lo principal es que modula la sensibilidad de los receptores de noradrenalina. Los vasos sanguíneos también son influenciados por los estrógenos, tanto en la cantidad de flujo como en el tono del plexo venoso, y el tejido nervioso también modula la densidad de los nociceptores. Cuando declina la actividad ovárica y por lo tanto disminuyen los estrógenos en forma permanente, se desarrolla la fisiopatología de esta condición, que en primer lugar lo que manifiesta es una atrofia epitelial, es decir, desaparece la capa intermedia y lo que predomina son las células parabasales, aumento por lo tanto del pH y disminución del lactobacilo. Existe por lo tanto disminución de la permeabilidad paracelular, disminución del flujo vascular de la red del dermis y cambios estructurales en el colágeno y la elastina. Esta es una imagen que grafica lo que hemos conversado. A la derecha, un epitelio vaginal estrogenizado, grueso, con una capa intermedia amplia, con vacuolas de glicógeno y una dermis vascularizada, con una estructura, digamos, armónica de colágeno. En cambio, a la izquierda, atrofia con epitelio delgado. Ustedes ven desaparición de las capas intermedias y es un endometrio hipercelular, con una dermis con hialinización, disminución de colágeno y elastina y también disminución de la vascularización. Desde el punto de vista anatómico, estos cambios de la mucosa vaginal se presentan como una mucosa delgada, pálida y seca, con pérdidas de las rugosidades y disminución de la elasticidad, acortamiento y estrechez vaginal, en algunas ocasiones retracción del introito, y a su vez, ¿no es cierto?, con cambios vulvares no dependientes de los estrógenos, pero que acompañan Ese también es una fotografía de un examen de un examen ginecológico con atrofia vaginal. La presentación clínica, bueno, los síntomas son los que ya hemos conversado: sequedad, ardor, irritación, disuria, dispareunia. Por su parte, el examen físico, la mucosa se ve pálida, lisa y seca, un tejido inelástico con ocasionalmente estrechez a nivel del introito, y la aparición habitual de petequias en la mucosa del vestíbulo y la carúncula uretral, que es la representación de lo mismo a nivel de los tejidos terminales del aparato urinario. Existen otros estados hipoestrogénicos que hay que considerar, algunos que son importantes por la rápida progresión de la sintomatología, y otros porque son transitorios, pero no por eso menos importantes. Y aquí destaco la menopausia quirúrgica, las amenorreas hipotalámicas, el periodo posparto, que es muy importante para los ginecólogos en la consejería del inicio de la actividad sexual, quimioterapia, el uso de agonistas GnRH, SERMs, inhibidores de la aromatasa, ¿no es cierto?, en pacientes con cáncer de mama,
Y la radioterapia, que tiene doble efecto: por un lado, hipoestrogenismo cuando radioterapia en la pelvis, pero también la radioterapia afecta severamente a la vagina y puede producir un síndrome muy severo de dispareunia y alteración de la elasticidad vaginal. Los diagnósticos diferenciales, bueno, algunas enfermedades autoinmunes que tienen representación cutánea o mucosa, condiciones inflamatorias de la vagina y la vulva, vaginitis crónicas, infecciones, traumatismos, cuerpos extraños, cánceres, la vulvodinia en momentos de patología avanzada, y algunas enfermedades médicas que tengan representación en mucosa. Bueno, pasando ahora a hablar de tratamiento, que es, digamos, la segunda parte importante de la charla. Decir que, dado que es una condición que no afecta vitalmente a la paciente, sino que afecta calidad de vida y función sexual, es que el objetivo principal que persigue la terapia es el alivio de los síntomas. Y por eso tiene que estar muy bien documentada la razón por la cual vamos a indicar la terapia, cualquiera de ellas sea. Y la segunda objetivo, que va de la mano con este principal, es la restauración de la fisiología vaginal. En términos generales, uno puede hablar de terapias no hormonales, terapias hormonales, que es donde vamos a hablar un poco más, y otras terapias que hoy día han aparecido y que podrían ser bonitos temas para charlas a futuro. Otra consideración para clasificar o entender el tratamiento es conocer el estatus respecto a actividad sexual de las pacientes. Una paciente sintomática sin actividad sexual, vamos a preferir tratamientos en cursos cortos, fundamentalmente humectantes de larga acción. También se pueden usar estrógenos en dosis baja, pero siempre pensando en aliviar síntomas, suspender y estar atento a recurrencia. En cambio, cuando hablamos de pacientes sintomáticas con actividad sexual, esta terapia tiene que ser detallada y personalizada en base al contexto y a la severidad de los síntomas. Los consensos, en general, recomiendan siempre comenzar con una primera línea de tratamiento en base a lubricantes, humectantes de larga acción, y promover la actividad sexual regular una vez que ésta se normalice. Y como segunda línea, recomendar el uso de estrógenos locales en bajas dosis. En circunstancias en las cuales la progresión de este cuadro haya llevado a una estenosis del introito que no responda a los tratamientos estrogénicos, se recomienda complementar con dilatación vaginal. Dos palabras respecto a lubricantes y humectantes. Los humectantes, que lamentablemente, según lo que entiendo, no están disponibles hoy en día en Chile, se deben usar a intervalos regulares, es decir, el humectante no sirve durante el coito, y en la medida que se utilizan de esta manera, mantienen, ¿no es cierto?, sus características y su acción, que es disminución de la sequedad, así como disminución del pH. Por otra parte, los lubricantes sí se deben usar durante la actividad sexual, se debe indicar a la paciente y a su pareja, y el objetivo fundamental es disminuir la fricción e irritación. Características ideales: que sean obviamente isomolares, que no alteren la ecología vaginal, que no sean irritantes, y dependiendo del caso se puede recomendar en base acuosa, que duran, digamos, como para el inicio de la actividad sexual,
En cambio, los en base a silicona, siliconado, son de más larga duración. Lubricantes hay hartas alternativas hoy en día en Chile. Casi todas las recomendaciones de este grupo de tratamientos están en base a grandes experiencias clínicas, ¿no? Y la poca evidencia que hay dice, ¿no es cierto?, que el humectante es mejor que el placebo, que son ambos o en combinación efectivos en el manejo de los síntomas, pero a su vez menos efectivos que estrógenos locales. Respecto al tratamiento hormonal, toda paciente que tenga indicación de terapia hormonal sistémica, ¿no es cierto?, por sintomatología afín, debe iniciarse la terapia y observar cómo responde respecto a los síntomas geniturinarios. Pero hay suficiente literatura que confirma que entre un 10 a un 25% de las pacientes no van a resolver sus síntomas vaginales con terapia hormonal sistémica. En cambio, el estrógeno local, dado su efectividad, hoy día se considera el gold estándar para el tratamiento hormonal del síndrome genituurinario. Es recomendado sin lugar a duda cuando la atrofia vaginal es el síntoma único y en especial para aquellas pacientes que no hayan tenido respuesta a terapia de primera línea. Esta es una revisión, un metaanálisis de la doctora Linda Cardoso, en que evalúan los tratamientos hormonales en general y permiten comparar terapia oral versus vaginal respecto a esto. Acá ustedes ven la tabla resumen, terapia oral comparado con vaginal, y en todas las dimensiones respecto a síndrome genituurinario, tanto la sintomatología como la evaluación por los médicos y como la citología, el tratamiento vaginal es superior al tratamiento oral. Los estrógenos locales, por lo tanto, dado que vienen a reemplazar a la hormona principal en la fisiología, uno debe pedirle, ¿no es cierto?, que su efectividad se transforme en alivio de los síntomas de la atrofia vaginal, de los síntomas del tracto urinario inferior, que también al examen físico la apariencia de la mucosa vaginal vuelva a lo normal, y si uno quisiera, como así lo hacen los trabajos, de evaluar efectos de la fisiología, vamos a encontrar disminución del pH, aumento del lactobacilo y cambio en la citología vaginal. Esta es una revisión de Cochrane del año 2006 con un update del año 2010. Recogió 19 estudios controlados, más de 4.000 pacientes, y las conclusiones fueron que todos los preparados, ya sea en crema, en tableta, anillo, etc., tienen efectividad similar en el alivio de la sintomatología de la atrofia vaginal. Sin embargo, los estrógenos conjugados en crema presentan algunos efectos secundarios: sangrado uterino, dolor mamario, dolor perineal e hiperestimulación del endometrio, todos atribuibles a la absorción del preparado. En el año, esta es una segunda revisión Cochrane publicada en el año 2016 del mismo tema, y ya con 30 trabajos controlados, más de 6.000 pacientes, y confirma que no hay diferencias en la eficacia entre los distintos tipos de estrógenos locales respecto a alivio de sintomatología, que los estrógenos locales son mejor que el placebo
y nuevamente confirman que los estrógenos conjugados en crema se asocian a estimulación endometrial. Los estrógenos vaginales en dosis baja, ¿no es cierto? La preocupación siempre ha tenido que ver con la absorción, y hay reportes que mientras más baja la dosis se puede esperar que los niveles en sangre se mantengan en rangos de posmenopausia, tanto para los estrógenos como para las gonadotrofinas, y esto de alguna manera se demuestra para el estradiol, tanto en anillos como en tabletas vaginales. Sin embargo, para estrógenos conjugados se confirma nuevamente que esta preparación aumenta en sangre estradiol y estrona con disminución de gonadotrofinas. Este es un trabajo en que compara la curva, ¿no es cierto?, de absorción a la izquierda con las tabletas de estradiol de 25 microgramos, y a la derecha la curva con tabletas de 10 microgramos, que es la preparación que actualmente existe comercialmente. Y ustedes pueden ver acá, con una línea en roja, los niveles que se consideran de la posmenopausia, y solamente en el inicio de la terapia, aquí en color azul, hay un pic que sobrepasa durante algunas horas los niveles, pero que si uno espera tratamientos a largo plazo, 14 días o 3 meses, los niveles se mantienen en la como posmenopausia. Eso sí, hay algunas alertas para estradiol en pacientes sobrevivientes, ¿no es cierto?, de cáncer de mama y que estén en tratamiento adyuvante con inhibidores de la aromatasa, en las cuales aparentemente no logra mantenerse los niveles de estrógenos suprimidos como se persigue con la terapia adyuvante oncológica. Este es un trabajo publicado por Kenda en el año 2006, en que hizo un seguimiento de una serie de pacientes con estas características, y en el gráfico ustedes ven que cómo las pacientes muestran, la mayoría, aumentos significativos del nivel de estradiol en sangre, situación que no la esperada ni buscada por los oncólogos que habitualmente, ¿no es cierto?, contraindican esto. Dos palabras respecto a promestrieno, que es un preparado que existe en Chile. Es una molécula de estradiol a la que se le agregó un grupo éter que le da como característica principal que tiene un mínimo traspaso de la membrana basal, por lo tanto lo que hay descrito en la literatura confirma que tiene una muy baja absorción vaginal, por lo tanto es muy efectivo para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. El problema del promestrieno es que solamente se usa en Europa, también acá en América, en Chile ya hay experiencia, no está disponible en Norteamérica, ni tampoco tiene aprobación de la FDA. Por lo tanto, la evidencia disponible para recomendarlo en situaciones complejas, o contraindicaciones, o pacientes como cáncer de mama, hoy en día no hay cómo realizar una recomendación potente. Otros tratamientos que hoy día están presentes en las recomendaciones es el uso del ospemifene, ¿no es cierto?, que es un SERM, que ya tiene aprobación FDA para el uso del síndrome genitourinario. El segundo, el DEA intravaginal, que tiene aprobación en FDA para dispareunia. La testosterona en crema, algo más controvertido,
probablemente mientras no haya una buena preparación para uso vaginal va a ser difícil recomendarlo, pero hay que estar atento porque en algunas condiciones podría tener utilidad. Y el láser vaginal, que es lo último que se ha puesto un poquito de moda. Hay algo de experiencia que está apareciendo, requiere como buena tecnología esperar, tener indicaciones precisas, y si bien esto no es no es el centro de la charla, sí podrían ser temas que a futuro se podrían discutir cada uno por separado. Estos son en imágenes lo que hay disponible en Chile, colpotorfin, ¿no es cierto?, como promestrieno, Antrofi, lo mismo. El Vagifem de 10 microgramos en tabletas intravaginales. Entiendo que hay un quiebre de stock en la actualidad. Por el lado del estriol, Ovestin y Bacidoc, que corresponde a 500 microgramos. Blicel, que es un gel vaginal nuevo, que ofrece una terapia de estriol a ultra baja dosis, es decir, estamos hablando de 50 microgramos, y el Compremin, que es estrógenos conjugados, que como bien vimos la literatura, es bien, digamos, está bien de acuerdo que es el que tiene más efectos sistémicos. Quiero para terminar hablarles un poquito del estriol, que en mi opinión, dado la evidencia, es el estrógeno, en mi opinión, como les decía, ideal para uso de tratamiento tópico. ¿Y por qué razón? Porque por definición es un estrógeno débil, resulta del metabolismo del estradiol y la estrona, tiene una muy débil unión a la hormona transportadora, por lo tanto tiene vida media corta, sistémica. Su potencia comparado a estradiol varía entre 1 a 10 a 1 a 100, se habla de una relación de 1 a 80, y lo que es muy importante, tiene muy baja afinidad por los receptores de estrógeno alfa. La dosis estándar es de 500 microgramos, que es la que existe en Ovestin y en Bacidoc en Chile. Está demostrado su eficacia del manejo de esta patología, y en estas dosis no se ha demostrado estimulación endometrial, por lo tanto no se recomienda complementar con progesterona. Hay metaanálisis que confirman su seguridad en este tema respecto a engrosamiento endometrial. Acá traigo una revisión sistemática de la literatura publicada en el 2007. Son 1.234 pacientes de 22 estudios, 13 triales controlados randomizados y 9 semi-experimentales, y la conclusión es que el estriol es efectivo y seguro para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Dado su baja potencia, como conversábamos antes, se establece como una ventaja para el uso en pacientes con contraindicaciones, y el uso de pacientes con cáncer de mama no lo todavía recomienda con potencia la literatura, y siempre recomendando la consejería del oncólogo y consejería de aprobación de los oncólogos. Dado que para todos los preparados locales, lo que también vale para estriol, los consensos dicen que para esta patología preferir la vía vaginal, buscar la menor dosis posible, la menor frecuencia posible y el mejor perfil de efectividad y seguridad. Y el desafío, ¿no es cierto?, es acceder a pacientes consideradas actualmente con contraindicación múltiples. El cáncer de mama probablemente es una de las más importantes.
Y es por eso que se hace tan relevante poder discutir la posibilidad de usar el estriol en 50 microgramos, es decir, 10 veces menos dosis que el estándar, asociado en una combinación con un gel hidratante que tiene las virtudes de los humectantes y que tenemos algo de literatura disponible bastante promisoria. Son estudios iniciales de farmacocinética que se hizo en un grupo de mujeres voluntarias posmenopáusicas para comparar cómo se comportaba esta dosis de estriol de 50 microgramos versus la de 0,5 o 500 microgramos que era el estándar. Aquí les muestro, ¿no es cierto?, el día 1, el área bajo la curva representa la cantidad de estriol circulante en sangre. Esta es la curva, ¿no es cierto?, de Ovestin, es decir, estamos hablando de 500 microgramos, y esta es la curva de 50 microgramos. Al cabo de 21 días, dados los cambios estructurales que ocurren, ¿no es cierto?, con el engrosamiento de la mucosa, disminuye para todos la absorción sistémica, pero la diferencia, vista como el área bajo la curva de estriol 500 microgramos versus estriol 50 microgramos, es significativa. Esto es lo mismo, pero ya mirado desde el punto de vista de las gonadotrofinas. Estriol vaginal 50 microgramos comparado con 500 microgramos, y el estriol logra mantener gonadotrofinas estables, con cambios no significativos, versus el Ovestin, cuya cambio en la gonadotrofina representa una disminución significativa. Este es un segundo trabajo que ya intenta comparar contra placebo, un grupo más grande de mujeres, estamos hablando de 167 posmenopáusicas, donde se compara el estriol en 50 microgramos, estamos hablando de ultra baja dosis, versus placebo también con gel vaginal. La administración es la estándar que hoy día se recomienda, es decir, administración diaria durante 3 semanas para estrogenizar, y después una dosis de mantención bisemanal para efectos del trabajo durante 9 semanas más. Y los resultados, maduración del epitelio vaginal, ¿no es cierto?, versus comparado contra línea de base, pero también comparado contra placebo, es significativamente mejor, lo mismo que el pH. Y en evaluación de sintomatología global, que se hace con este score global de síntomas, también una diferencia, digamos, significativa, pero no tan marcada, tanto contra placebo, sí muy marcada al final del tratamiento. Ustedes ven aquí que el cambio con placebo también es bien significativo, y que de alguna manera también se puede atribuir a la base de gel hidratante que tiene el estriol en dosis de 50 microgramos. Lo mismo, estriol versus placebo, estos son signos: palidez, mejoría significativa, aplanamiento de pliegues significativo y fragilidad. Respecto a función sexual, este es un estudio caso control de pacientes que recibieron estriol versus pacientes que rechazaron, todas con síndrome genitourinario, el mismo esquema de administración, diario durante 3 semanas y luego bisemanal. Y ustedes pueden ver que en todas las dimensiones, excepto en el deseo, hay una mejoría significativa al final del tratamiento respecto al momento de inicio. Finalmente,
este es un trabajo publicado en el año 2020 que intenta, ¿no es cierto?, lograr evidencia de primer nivel con un trabajo, ¿no es cierto?, randomizado, doble ciego, controlado, en que se toma un grupo de pacientes sobrevivientes de cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos y que están en tratamientos con inhibidores de la aromatasa, una contraindicación hoy día en todas las guías para terapia hormonal. En este grupo de pacientes, ¿no es cierto?, se indicó estrógenos locales en la preparación de gel de estriol en 50 microgramos versus placebo en gel vaginal. Es un grupo pequeño de pacientes, pero es un trabajo metodológicamente muy bien hecho. La administración, lo mismo, diario 3 semanas, luego bisemanal. El score de síntomas muestra lo que ya sabemos, es decir, una mejoría significativa. Las pacientes que recibieron, desde el punto de vista clínico, quienes recibieron el estriol local. Y lo interesante es que aquí en azul, ¿no es cierto?, no hubo cambios en los niveles de FSH logrados con los inhibidores de la aromatasa, tanto para FSH como LH, y también los estrógenos medidos en sangre se mantuvieron a lo largo del tratamiento por debajo de los límites de la posmenopausia. Las conclusiones, para finalizar: el síndrome genitourinario de la menopausia es un cuadro prevalente que afecta calidad de vida y función sexual, muy relevante. Existen tratamientos altamente efectivos, tanto hormonales como no hormonales, que, conocidos y bien estructurados, debieran ofrecerse a las pacientes. La elección de la terapia debe realizarse en forma personalizada, en base a contexto clínico, preferencias de las pacientes y recomendaciones de la literatura. El estriol, y esto es una recomendación en base a la literatura y que también yo suscribo, es una terapia hormonal que a mí me parece con el mejor perfil de eficacia y seguridad. Las ultras bajas dosis que presenté en los últimos trabajos se presenta como una terapia promisoria. Sin embargo, se requieren estudios grandes, multicéntricos y a largo plazo para recomendar en forma potente esta terapia a pacientes con contraindicaciones. Bueno, eso es todo. Les doy las gracias por la atención y encantado de poder responder las preguntas que se presenten. Muchas gracias, doctor de Cuvier. Les quiero recordar a los participantes que tienen abajo en su plataforma una ventana que dice preguntas y respuestas, en las cuales podrán plantear sus inquietudes al doctor de Cuvier. Doctor, partamos entonces, ¿le parece?, con la primera pregunta. Dice el doctor Jorge Miranda. Dice, le pregunto, ¿qué opinión le merece el empleo de terapia estrogénica local en el puerperio, etapa hipoestrogénica por naturaleza, con sintomatología acentuada por la anticoncepción exenta de estrógenos? Sí, es una pregunta interesante. Hay bastante evidencia de que los estrógenos son muy útiles en el puerperio. El problema fundamental es que hay que considerar otros contextos más allá de la vagina para hacer recomendaciones terapéuticas. Y eso tiene que ver con que la libido, ¿no es cierto?, que está muy inhibida por la lactancia y por los cambios también en la estructura cerebral que hoy día se demuestra en una paciente de posparto. La libido no es factible de mejorar con una terapia local. Por lo tanto, si yo logro controlar esa parte de la disfunción sexual, para hablarlo en forma integral, en el posparto, y mi problema solo es de lubricación, se puede usar el mismo esquema que yo les he presentado, es decir, comenzar con terapia hormonal
y si necesito pasar a terapia hormonal, puedo utilizar los preparados aquí presentados sin que afecte de ninguna manera la lactancia, ¿no? La absorción mínima que en baja dosis no afecta la lactancia. Perfecto, gracias. Doctor, acá hay dos preguntas similares. El doctor Carlos Finterbuch y el doctor Roberto Weisenberg dicen, ¿habría alguna contraindicación en el uso de estrógenos locales en pacientes que hayan sufrido de cáncer de mama? Ya que en los últimos congresos han estimado que no existe contraindicación, ya que sus niveles en sangre son mínimos. Le preguntan por su opinión. Sí, si uno toma los consensos, en los consensos hacen recomendaciones de si yo he utilizado todo lo no hormonal y la disfunción sexual y la sintomatología es suficientemente severa, yo puedo utilizar estrógenos locales. Lo que tengo que evitar es estrógenos conjugados. Hay que utilizar mínimas dosis, es decir, 10 microgramos si voy a usar estradiol. Esta recomendación de usar 50 microgramos si voy a usar estriol. El promestrieno es una molécula provisoria, no hay lamentablemente literatura que lo avale. Y siempre en conocimiento del equipo oncólogo tratante. Uno podría, para tranquilizar a la paciente, hacer mediciones en sangre de estrógenos y gonadotrofinas y demostrarle a la paciente que no hay cambio, especialmente aquellas que están en tratamiento con inhibidores de la aromatasa, es una manera que yo podría considerar recomendable, porque la preocupación principal de esa paciente, junto con la disfunción sexual de este síndrome, es la no recurrencia de su patología de base. Gracias, doctor. En la siguiente pregunta, el doctor Javier Márquez pregunta, me gustaría saber el tiempo medio en que mejora la paciente con síntomas geniturinarios, la cual va a ser tratada con microdosis, y cuánto debería decir la paciente que retome su vida sexual, y si hay alguna dosis de mantenimiento luego de alcanzar la remisión de los síntomas. Sí, bueno, de respecto a síntomas génitos más bien urinarios, las infecciones urinarias a repetición que debutan o se deterioran durante la posmenopausia es el síndrome que mejor responde a terapia hormonal, y hay evidencia de buen nivel que así lo avala. Normalmente lo que nosotros recomendamos es un periodo de estrogenización que puede ser de 1, 2 hasta 3 semanas, dependiendo de la dosis que uno utilice, y ahí se puede usar estriol o estradiol día por medio o diario, y una vez que se logra esa estrogenización, la dosis de mantención recomendada en casi todas partes es de 2 veces por semana. El alivio y los síntomas se logra en la primera etapa, ¿no? Es decir, en un plazo de 2 a 3 semanas uno debiera poder ofrecerle a la paciente un alivio. Tanto es así que si no resulta, a veces hay que considerar aumentar la terapia y usar dosis más tradicionales. Perfecto. El doctor Arturo Soldati dice, ¿qué dosis de ataque y de mantenimiento tanto de estriol, estradiol y promestreno? A ver, bueno, de promestrieno no hay mucho donde elegir, y como te digo, las dosis en promestrieno, probablemente la frecuencia tiene que mantenerse un poquito mayor, ¿no? A diferencia del estradiol, que yo creo que con la dosis de 10 microgramos basta y sobra, ¿no? Hay alguna referencia en la literatura de que cuando se compara con 25 microgramos su eficiencia sería menor, pero eso es a corto plazo. A largo plazo son muy similares, y uno puede, como decía adelante, comenzar
en el caso de estradiol, con tabletas vaginales diarias por 2 semanas, y luego seguir con una mantención que puede ser 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Con estradiol, con estriol, si uno necesita estrogenizar rápidamente, no es una mala idea comenzar con 500 microgramos y después en dosis de mantención bajar la dosis a 50 microgramos con este gel nuevo que, como ustedes vieron, comparado con las terapias convencionales, anda bastante bien y cumpliendo una de las indicaciones importantes de todos los consensos, que es buscar siempre la menor dosis posible. Doctor, la doctora Vera pregunta, ¿qué efectividad tienen los sprays de estriol? No conozco los sprays de estriol. ¿Un spray de estriol para uso vaginal? Sí, eso dice. No lo conozco. A lo mejor si pudiera complementar. Perfecto. A ver si responde aquí en la plataforma. El doctor Echeñique pregunta por el estriol vaginal. Parece ser el mejor tratamiento en mujeres climatéricas, sin sofocos, las cuales, dice, las que usan tibolona para aliviar otros síntomas, siempre tienen buen trofismo vaginal. ¿Qué opina al respecto, dice? Ese es un concepto que es correcto. Es decir, si yo tengo necesidad de usar terapia hormonal sistémica, la que sea, tibolona, terapia combinada, que ustedes elijan, yo tengo que esperar a que haya alguna respuesta vaginal. La observación que yo dije en mi presentación, que hay que advertirle a la paciente que hasta un 25% puede no tener respuesta a la terapia. Y ahí uno puede combinar terapia sistémica con terapia vaginal, si es necesario, y en los casos en que el síntoma vaginal sea el síntoma único, por supuesto partir con terapia local. Yo estoy de acuerdo, esto es una cosa de experiencia, a mí me gusta mucho la tibolona y en el grupo de pacientes que decido usarla, por supuesto la respuesta de trofismo y estrogenización vaginal es bastante adecuada. No obstante, hay que siempre advertir que la posibilidad de requerir terapia combinada siempre va a existir. Correcto. Doctor, la doctora Pilar Portales pregunta, dice, ¿qué recomendaría usted a una usuaria de 59 años, menopausia C5, con hito recurrente al mismo germen y además estreñimiento crónico? Gracias, dice. A ver, dado que los receptores no disminuyen en la posmenopausia, la ventana terapéutica es bastante amplia, ¿no? Es decir, si yo decido tratar a una paciente que no ha recibido terapia alguna, no hay problema, ¿no? No hay ningún problema en usarlo. Ya en edades más avanzadas, cuando existe ya alteración ultraestructurales celulares, ahí el estrógeno pierde la capacidad de respuesta en las características fisiológicas como yo les mostré, pero la ventana terapéutica es amplia hasta los 65 años sin ningún problema. Ahora, como les decía, la hito recurrente es, y en eso hay evidencia a nivel 1, es una de las indicaciones de terapia hormonal local, sobre todo cuando este síndrome debuta en la posmenopausia. Respecto a estreñimiento, yo diría que ahí nos salimos un poquito del tema, porque ahí, por supuesto, las causas son otras y las terapias son otras. Podemos conversar y probablemente yo no sería el más experto en responder al respecto. Perfecto. Doctor, acá hay dos preguntas de dos médicos que es la misma pregunta, en el fondo, el doctor Ricardo Peña y el doctor Rodrigo Guzmán. Dice, muchas gracias por la excelente charla. Dice, algo sobre probióticos locales o sistémicos para el manejo de la SGU. Sí, bueno,
Hay algunas eh, terapias nuevas en que se combina estriol con lactobacilo, ¿no? Y la verdad que la respuesta es bastante promisoria, ¿no? Es decir, permitiría de alguna manera acelerar la respuesta y acceder también a pacientes con contraindicación, porque yo logro, digamos, llegar a lo que uno busca, que es dosis más bajas de estradiol. Sí, ahí hay un campo interesante, ¿no? Y hay preparados comercializados que combinan las dos cosas para uso local, así que yo me imagino que va a haber eh, recomendaciones y publicaciones bien abundantes al respecto, y quién sabe si se vuelve a futuro el gold estándar, ¿no? Es decir, combinar estriol con lactobacilo en una sola preparación de uso vaginal de la misma manera, ¿no? Ok, doctor. La doctora Denet dice, en caso de tratar a las usuarias con estrógenos locales, ¿es necesario algún seguimiento con ecografía para evaluar el endometrio? ¿Y cuánto tiempo máximo de uso? A ver, esa es una muy buena pregunta. Está bastante estudiado y la verdad es que si uno utiliza estradiol, estriol, promestrieno en las dosis que hemos conversado, la verdad que no es necesario seguirlos con ecografía para medición de endometrial. Y dejo afuera los estrógenos conjugados porque en ese tipo de preparados sí existe evidencia de que hay estimulación endometrial. Respecto a, y por supuesto que a pesar de lo que yo le puedo decir, si una paciente durante cualquiera de estas terapias presenta dolor mamario, dolor pelviano o sangrado, por supuesto que hay que investigar y puede el estrógeno, por muy poco probable que sea, ser el causante de esto sin lugar a dudas. Pero como rutina, no. Y respecto al tiempo, la verdad que hoy día la recomendación de las sociedades es que si el efecto es adecuado y la paciente alivia su sintomatología y se mantiene bien en el tiempo, se pueden usar por tiempos prolongados. Yo les quiero recordar que para todos el hecho de que las mujeres hoy día tengan periodo, ¿no es cierto?, de postmenopausia o adulto mayor de tan buena calidad de vida, eso va asociado a también actividad sexual en frecuencia y en condiciones que probablemente no ocurrían digamos, en otras épocas, ¿no? Por lo tanto, hoy día tenemos que preocuparnos mucho de eso, por lo tanto, yo les podría decir, y eso también lo pueden ver en las distintas guías, no hay limitación en el tiempo de uso para este tipo de terapia. Correcto, doctor. Doctor de Cuvier, como usted puede ver en la plataforma hay muchas preguntas, así que vamos, ¿le parece que podamos responder algunas más? Sí, no hay problema. Doctor, dice el doctor Richard Silva, dice, uso de estrógenos en pacientes con lesiones de bajo grado a nivel de cuello uterino. Sí, mira, yo no es mi especialidad. Busqué ese tema porque promestrieno, de alguna manera, dentro de sus características especiales, mostraba no afectar el cuello uterino, pero la verdad que en las revisiones sistemáticas no encontré evidencia para contraindicarlo, ¿no? Es decir, por lo tanto, a lo mejor algunos de los participantes saben mucho más que yo respecto a este tema. Aparentemente no existe una contraindicación formal de esto y a la vez promestrieno que lo plantea como una de sus ventajas no sería tal. Yo, la verdad, si alguien en el chat puede aportar un poquito más de lo que yo sepa, sería muy, muy bueno también para mí. Gracias, doctor. El doctor Ángel Ulloa pregunta, ¿podríamos usar ultra baja dosis por siempre, aún con avanzada edad, en pacientes sexualmente activas? Eh,
Sí, es lo que yo les decía, si yo traspaso, como podría ser habitual, esta ventana terapéutica que yo les dije hasta los 65 años, y se trata de una paciente en muy buenas condiciones generales, con una actividad sexual importante, cuya respuesta, que es muy fácil de ver, ¿no? Porque si yo utilizo estrógeno, yo puedo medir, medir objetivamente y subjetivamente la respuesta, ¿no? O sea, no solo lo que siente la paciente, sino que yo lo puedo mostrar. La verdad que no hay contraindicación en seguir usándolo en edad avanzada, haciendo la salvedad que en algún momento puede ya dejar de responder, y ahí más que aumentar la dosis, lo que hay que asumir es que los cambios ultraestructurales de esa célula ya no tienen la capacidad metabólica para responder como lo hacía antes, a pesar de que esté estimulado por la misma cantidad de estrógeno. Don César, hay otras especialidades también presenciando su webinar. También hay matronas, la cual Patricia Andrade pregunta, ¿todas las mujeres tenemos obligatoriamente que tomar estrógeno? ¿Tomar? ¿Eso tomar, dice? dice ella, sí, aquí dice tomar. Ya, bueno, no soy especialista en menopausia, así que no quiero ofender a quienes estén aquí. Digamos, voy a responder por lo tanto como un ginecólogo general solamente, que hoy día la terapia hormonal es evidentemente 1:1, ¿no? No existe una recomendación obligatoria, ¿no? Cuando yo me formé, y esto lo cuento como anécdota, yo me formé casi con la obligación de que toda paciente menopáusica que entrara a mi consulta tenía que salir con terapia hormonal. Después vino con el estudio Hui, ¿no es cierto?, esta avalancha, ¿no es cierto?, de temores a la terapia hormonal, y el péndulo se fue para otro lado. Hoy día yo creo, y por eso espero no ofender a los presentes, como ginecólogo general, a mí me parece que uno tiene que sentarse con la paciente, evaluar su sintomatología, sus riesgos personalizados, hacerla participar de la decisión, riesgo y beneficio, y personalizar la terapia hormonal así sin, digamos, ningún tipo de problema, ¿no? Y por supuesto en el entendido que hay que usarla por tiempos, ojalá lo más corto posible y en la menor dosis que se pueda. Doctor, en honor al tiempo, respondamos las últimas 3 preguntas y terminamos este webinar. ¿Le parece? Me parece. Doctor, dice, ¿se debe indicar estrógenos en pacientes de edad avanzada por cuadro de ITU recurrente? Lo he visto mucho indicado por urólogos, dice, y si es recomendado. Bueno, respecto a ITU recurrente, hay de nivel 1 de que el estrógeno es útil. El problema es hasta qué edad es útil, y eso no, la verdad que no se sabe. Uno puede hacer pruebas terapéuticas, ¿no? Porque claro, si una paciente comenzó con ITU recurrente a los 55 años y yo clínicamente veo hipoestrogenismo claro, es probable que esa paciente se va a ver muy beneficiada de terapia hormonal local para combatir los ITU recurrentes. En cambio, una paciente que debuta con este síntoma a los 65 años, ¿no es cierto?, y nunca ha recibido estrógeno, es probable que haya otras condiciones que hayan precipitado las infecciones recurrentes, que tienen que ver ya con cosas locales, no necesariamente estrógenos dependientes, y probablemente esa señora no va a tener una buena respuesta. En general, yo diría que la recomendación es hacer pruebas terapéuticas, y algunas pacientes responderán, otras no, pero no veo el problema en no hacerlo, ¿no? Yo les digamos, demostré cuál es la paciente típica que va a responder bien, pero yo en lo personal, si tengo una paciente de 65 años con ITU recurrente, yo le hago una prueba terapéutica con estrógenos locales. Doctor, vamos con la última. ¿Qué efecto puede tener la tibolona en la hipertrofia endometrial?
Chupaya, no, ahí digamos, se sale un poquito de lo que estamos conversando y insisto, debe haber participantes que saben mucho más que yo de terapia hormonal y menopausia. Según lo que yo entiendo, el perfil de seguridad en endometrio con latiolón es suficientemente alto como para recomendarlo y por lo tanto es una terapia bastante segura. Como ginecólogo general respondo, pero en el chat debe haber gente que sepa mucho más que yo de esto. Se lo agradezco, doctor. Bueno, doctor, primero que nada, primero que todo, felicitarlo por la gran convocatoria que tuvo este webinar. Y un minuto para que se despida de su audiencia. Bueno, yo te agradezco, Patricio, la invitación. Es un honor haber estado frente a, en este tipo de seminarios, ¿no? Que es un desafío. Yo reconozco que no es fácil, ¿eh? No es fácil hablarle a la pantalla. Así que espero que haya sido del gusto de la gente, que los motive a conocer este síndrome, a buscarlo, a preguntarlo. Ya se sabe que la gente que lo padece no lo va a mostrar en la consulta muy fácilmente, a conocer las terapias, seguir los esquemas que yo le he presentado, hay harto publicado para que puedan complementar su conocimiento y estar atentos a que hay cosas interesantes en el futuro, como yo mostré, alternativas, dosis bajas que ya están funcionando bien. Así que espero haberles entregado una iluminación en parte para la práctica clínica, ¿no? Seguro que sí, doctor. Bueno, en nombre del Laboratorio ITF La OMED, le queremos dar las gracias a todos los participantes a este webinar y por supuesto que dejarlos cordialmente invitados a los siguientes seminarios web que vamos a tener semana a semana. Así que buenas tardes y muchas gracias.